Habíamos llegado al verso 45. O sea, alcanzó a aparecer primero la primera fiera. ¿Cuál era la primera fiera? ¿Se acuerdan? Leopardo. El leopardo. ¿Y se acuerdan qué representa? La lujuria, bien. Después está, claro, sí, está como ese intermedio donde se habla como del inicio de la mañana, ¿no? Que representa a su vez, o sea, como que empieza el día y eso, claro, representa la creación, ¿no? Eh, y representa además, o sea, además que se hace de día, sabemos otra cosa más. Claro que es primavera, está iniciando la primavera, ¿no? Que nos da también la fecha de la ambientación. Después Dante la precisará en otras partes. ¿Cuál es la fecha de la ambientación cuando está ambientado? El- claro, en la Semana Santa, como el itinerario de la Semana Santa, ¿no? Del año 1300. Él empieza a subir esta colina, pero le aparecen estas tres fieras y la segunda es el león, ahí estábamos. Ma non si che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne temesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura c'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza. E quale quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Pero esta parte no la habíamos comentado, pero la habíamos traducido. No, tampoco. ¿Se entiende? ¿Cómo lo encuentran? ¿Se entiende algo? No, nada. Sería, pero no así que pavor, miedo no me diera la vista el aspecto que me apareció de un león. Este parecía que contra mí viniera con la cabeza alta y con rabiosa hambre, tal que parecía que el aire me temiera. Bueno, y el león también es una alegoría moral bastante evidente. ¿Qué significa el león? Sí, el orgullo, la soberbia. Claro, el león representa la fuerza en general, pero la fuerza también tiene el peligro de convertirse en soberbia, ¿no? En la soberbia. Bueno, y también tiene una alegoría, detrás de la alegoría moral, también muchos ven en esto una alegoría como histórica. O sea, para Dante también hay como figuras o personajes que son como prototipos como de tal vicio, ¿no? En el caso de esta prepotencia, soberbia, etcétera, ¿quién podría ser el personaje? No, no, porque el Papa no tiene la fuerza. Claro, la fuerza es más bien el poder político prepotente. ¿Y quién es? No, no, no piensen en un personaje que para él es actual, es contemporáneo. Carlos de Anjou y Manfredi son como de la generación anterior, están, Felipe el Hermoso. claro, es Felipe el Hermoso, claro, él es el prototipo como claro, de la prepotencia, del poder político. Bueno, porque además en general el Reino de Francia es prototipo de eso, porque además se opone al emperador, que es el legítimo, digamos, que detiene el poder legítimo, y el rey de Francia no reconoce al emperador como emperador universal. Él hará toda una larga, como un largo sermón en contra de la monarquía de Francia después en el purgatorio, cuando se encuentra con Hugo Capeto, el capostipio de los capetingios, en el canto 20 del purgatorio.
empieza a narrar toda la historia de la dinastía y es toda, digamos, es como el prototipo de la prepotencia de los políticos, como ellos fueron agrandando el reino de Francia con la prepotencia, con el engaño, etc. Pero la más importante es la loba. Y una loba que de todas, Brahme sería todos los deseos, todas las codicias, parecía cargada en su magrura y muchas gentes ya hizo vivir, grame sería tristes, hizo vivir, entristeció a muchas gentes. Esta me produjo tanto de gravedad, o sea, de pesadez, con el miedo, con el pavor que salía de su aspecto, que yo perdí la esperanza de la altura, o sea, perdí la esperanza de llegar arriba. Entonces, lejos la loba es la más peligrosa y es muy claro lo que significa. ¿Qué significa la loba? ¿Mm? ¿La? No, la desesperanza es lo que le produce a él. O sea, el miedo del ataque de esta loba le produce la desesperanza de subir hacia arriba, pero ella, que es como magra, o sea, flaca, como, pero hambrienta. ¿Ah? No, porque la gula es un pecado de intemperanza que podríamos decir que va junto con la lujuria. O sea, el leopardo simboliza la lujuria, pero también podríamos agregarle la gula, porque son como pecados de intemperanza. Pero claro, pero la loba es la codicia, que es más grave. Porque la codicia, digamos, va junto también con la violencia, de alguna manera, ¿no? O sea, una forma de violencia, a pesar que no tiene la fuerza del león, no tiene la misma como fuerza militar, por ejemplo, no. Pero sin embargo, la codicia roba, la codicia, digamos, despoja, entonces es violenta también, no es solo intemperanza. Bueno, y esa también tiene evidentemente un prototipo, hay un prototipo histórico que él tiene bien en mente. ¿Y quién podría ser el prototipo? Claro, en este caso es claramente el Papa, la curia romana, ¿no? Bonifacio VIII. De ahí que también la loba no es casualidad que sea hembra, porque el león es macho, pero la loba es hembra. Podría haber sido un lobo, pero él pone una loba. ¿Por qué pone una loba? ¿Eh? O sea, claro, la loba claramente es el símbolo de Roma. Entonces, claro, reenvía claramente a Roma, a la curia romana en este caso. Pero también loba, claro, la palabra misma loba tiene un significado peyorativo en ese sentido. La loba, ¿se acuerdan que lo dice Tito Livio cuando habla de la loba que es la nodriza de Rómulo y Remo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dice? Que algunos interpretan esa leyenda de que una loba habría sido la nodriza de Rómulo y Remo como una prostituta, claro, porque lupa, claro, en latín también es sinónimo de prostituta. Entonces, en el fondo, la figura de la prostitución aquí fue, o sea, claro, la codicia, pero llevada al extremo, es como la prostitución, que además es una alegoría muy usada en la Biblia, eso de la prostitución. ¿Quién es la prostitución en la alegoría bíblica? ¿Quién es la prostituta? ¿Eh? No, a la pobre María Magdalena le quedó esta fama injustamente, porque María Magdalena nunca fue prostituta. Ella, pero sí, tienes razón que en la tradición la indican como prostituta, pero esa tradición viene de una lectura falsa del Evangelio, porque en la misma página del Evangelio donde se menciona a María Magdalena, como que al párrafo siguiente se menciona una prostituta. Pero si uno lee bien el texto, es clarísimo que son dos personas distintas. Pero en la tradición esas dos personas se fundieron, y de ahí que le quedó fama de prostituta a la pobre María Magdalena, que no tenía nada que ver. Pero en todos los cuadros y en la historia del arte, en todo el arte occidental, María Magdalena aparece como prostituta, ¿no?
y no. No, pero yo hablo de una alegoría. ¿Quién es indicado con la alegoría de la prostituta? No es una persona física, no es una persona individual. Prostituta en la Biblia se aplica de un modo colectivo. Colectivamente, prostituta es... Es lo de Sodoma y Gomorra. No, No. Israel. es claro, Israel. O sea, todo el pueblo de Israel, en cuanto que es infiel a Dios, que es simbolizado por la figura del novio. Dios es el novio. Y la novia es Israel, ¿no? O Sión, o la hija de Sión, digamos, todas estas metáforas indican el pueblo de Israel en calidad de su infidelidad. Evidentemente es una alegoría colectiva idealizada que junta a todos los que son infieles, que evidentemente no son todos. Hay israelitas que son fieles, ¿no? Que son como en la Biblia se llaman como el resto de Israel, como unos pocos que se mantienen fieles. Y entonces de esta alegoría del Antiguo Testamento, después también los cristianos, los padres de la iglesia y la tradición medieval, también aplican esta misma figura a la iglesia corrupta. O sea, aquellos que son corruptos dentro de la iglesia, o sea, la iglesia corrupta recibe también esta misma imagen de la prostituta. Bueno, y está en el Nuevo Testamento, en una página fuertísima, quizá una de las páginas más tremendas del Nuevo Testamento, donde aparece una larga alegoría de una prostituta. No sé si lo han leído alguna vez. ¿No? La alegoría de la prostituta está en el Nuevo Testamento. Si no lo han leído, es un texto que vale la pena que lo vayan a leer. Está en el Apocalipsis, en el capítulo 17. Aparece una mujer, se dice claramente que es una prostituta y que está a caballo de una bestia. Y con una larga alegoría, ¿no? Que retoma evidentemente esta alegoría del Antiguo Testamento de Israel infiel, pero también lo aplica evidentemente a los cristianos infieles, que pueden también convertirse en eso, porque evidentemente también la alegoría de la novia fiel, que finalmente se casa con Cristo, que es el novio, también representa a la iglesia, ¿no? La iglesia es la novia, pero en cuanto a los fieles, en cambio en cuanto a los que no son fieles y son corruptos, son personificados por la prostituta. Entonces son dos figuras extremadamente fuertes, ¿no? Finalmente el Apocalipsis, no sé si han leído, es un libro que vale la pena leer, el Apocalipsis, como para acompañar a Dante, porque es uno de los libros que los medievales leían más. No importando si lo entienden todo, que no se entiende todo cuando uno lee el Apocalipsis, ni mucho menos, pero aún así ayuda a leerlo, porque muchas de las imágenes que aparecen están sacadas de ahí, ¿no? Termina el Apocalipsis con... ¿Cómo termina? ¿Alguien lo tiene en mente? ¿Cuál es como la última escena? Con la Jerusalén celeste que baja del cielo en la figura de una novia, ataviada como una novia. Entonces esa es la figura conclusiva, ¿no? Y esta figura entonces es muy importante también para Dante. En el capítulo 17 En el capítulo 17 está la prostituta, claro, sí. Quizás habría que leerlo un día. Bueno, en todo caso voy a subirlo para que tengan el texto. Esta loba, entonces es muy importante esta figura y de hecho hablará de ella después. Ahora deja de hablar de la loba, pero en la segunda parte del canto volverá sobre la loba, que esta figura le interesa especialmente. Y entonces, bueno, finalmente esta bestia lo hace desesperar, ¿no? Tal me hizo la bestia sin paz, que viniendo hacia mí poco a poco me empujaba allá donde el sol caía. O sea, él ya no solo no puede avanzar, sino que tiene que retroceder hacia el poniente, sería donde el sol caía, donde se oscurece, que evidentemente es un símbolo también de la alegoría moral, ¿no? Es lo contrario, o sea, donde surge el sol, el símbolo del bien, ¿no? De la vuelta al bien, y el occidente es un símbolo negativo, donde el sol caía.
Le gustan mucho a Dante las sinestesias. ¿Se entiende qué es la sinestesia? La figura retórica de la sinestesia, ¿qué es? Cuando será un atributo que no es propio de lo que se dice. Claro, por ejemplo, el sol no es que se escuche, el sol se ve, ¿no? Pero aquí se dice que el sol calla, ¿no? Que sería el sol ya no se ve. Y entonces él empieza a como deslizarse hacia abajo. Mentre chi ruinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'uomo certo. Risposemi, non homo già fui, e li parenti miei furon lombardi. Mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne da Troia poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Quizás podríamos traducir hasta aquí. No, entonces, mientras él ruina hacia abajo, o sea, se desliza hacia abajo, delante de los ojos, dice, se me ofreció alguien que, por largo silencio, parecía, fioco parecía como tener una voz muy baja o estar como muy callado. Cuando vi a este en el gran desierto, miserere de mí, o sea, ten piedad de mí, le grité, quien quiera que tú seas, sombra o hombre cierto, en el sentido de carne y hueso, ¿no? Bueno, miserere, esta es una palabra muy importante que significa miserere. Claro, apiádate, ¿y por qué es una palabra importante que hace pensar? Miserere, Un poco más fuerte. Es como muy común decirla como en la mitad. Claro, en la liturgia. Es una palabra de la liturgia penitencial, ¿no? Que se dice, por ejemplo, en el Viernes Santo. Es el inicio de un salmo, de hecho. Hay el Salmo 50 que empieza así, miserere. Es el salmo que pronuncia David en esa famosa ocasión cuando el profeta Natán, que vimos la otra vez, cuando el profeta Natán lo va como a retar porque hizo el crimen de Betsabea, y entonces finalmente David se arrepiente y compone este salmo, miserere, ¿no? Entonces ese es como el salmo penitencial por excelencia. ¿En qué verso? Verso 65. Y evidentemente no es casualidad que la primera palabra que Dante personaje pronuncia en el poema es esta, miserere, o sea, como el darse cuenta que necesita como piedad, ¿no? Que se apiade a alguien de él, incluso sin saber quién es. Él no sabe quién es esta sombra que se le muestra, pero se agarra digamos, de cualquier cosa porque está ya como en la desesperación, necesita piedad, ¿no? Y entonces la sombra se presenta de una manera como saliendo de un largo silencio. No, hombre ya fui, y mis padres fueron lombardos, o sea, del norte de Italia, Lombardía. Mantuanos por patria ambos. Nací bajo Julio, que sería Julio César, aunque fuera tarde. No es muy claro tarde, en qué sentido tarde aquí. Tampoco estamos muy seguros si Dante manejara exactamente la cronología entre César y Augusto. Sí sabemos que efectivamente Virgilio nació más o menos en los tiempos de Julio César. ¿Cuándo nació Virgilio? Todos.
¿Recuerdan perfectamente? Ah, no está acá, ahora no está, claro, hoy no está Camila. Pero todos ustedes saben cuándo nació Virgilio. ¿Ah? Más fuerte. No importa que te, no importa que te equivoques. Equivócate en voz alta. El 60 y qué. Vamos cerca, sí, el 70, el año 70. Julio César había nacido el año 100 antes de Cristo. Claro, no nació exactamente bajo Julio César, si por bajo Julio César se entiende bajo el gobierno de Julio César, porque Julio César recién llegó al gobierno después en los años 50, después de la guerra de Galia. En realidad en el 49, más tarde, estuvo muy poco, ¿no? Pero digamos que más o menos nací en tiempo de Julio César y después viví bajo el buen Augusto. Augusto es bueno para él por excelencia, porque en el fondo junto con Julio César, pero más que Julio César, para Dante Augusto funda el imperio, ¿no? Nosotros dijimos que no hay que decir eso que funda el imperio porque el problema político es más complejo, pero en la visión de Dante es clarísimo, o sea, para él es como el fundador del imperio, claramente, ¿no? Y entonces como el imperio para él es una institución sagrada, para él, evidentemente, tanto César como Augusto son prácticamente personajes sagrados, ¿no? A pesar que vivieron en los tiempos de los dioses falsos y mentirosos, ¿no? O sea, Virgilio evidentemente ahora sabe que los dioses paganos son falsos. Poeta fui y canté de aquel justo hijo de Anquises, ¿no? El justo hijo de Anquises, ¿no? Evidentemente es el piadoso Eneas, ¿no? Pius Eneas, que él traduce como justo, que vino de Troya después que la soberbia Troya, el soberbio Ilión, fue quemado, que quedó combusto. Y entonces, bueno, le resume en el fondo, le dice su identidad, ¿no? Su currículum, es el poeta, ¿no? Y el tema de su poema, que Dante evidentemente conoce perfectamente y después lo va a decir, ¿no? Pero tú, ¿por qué vuelves a tanta noia? Noia en el italiano actual significa aburrimiento, pero en el italiano es una de esas palabras que han cambiado sentido. En el italiano de esta época significa más bien a tanta como dureza, a tanta angustia. O sea, ¿por qué vuelves a tanta angustia? ¿Por qué no subes el deleitoso monte? ¿Por qué si estabas subiendo, por qué dejas de subir por este monte, por esta colina, que es principio y causa de toda alegría? Este concepto de que el monte que está subiendo Dante en este punto, investido por los rayos del sol, ¿no? Que él saliendo de la selva oscura se encontró con esta colina como bañada en los rayos del sol, y ahora Virgilio la identifica como el monte que es principio y causa de toda alegría. Teológicamente no es tan fácil de entender por qué dice eso, qué significa exactamente. Lo más probable, al menos lo que yo saqué en limpio de las diferentes interpretaciones, es que este monte es principio y razón de toda alegría, pero en una perspectiva limitada, en una perspectiva de un sabio pagano. O sea, representa un poco la virtud entendida en un sentido terrenal. Y no la virtud entendida en un sentido teologal, porque para el cristianismo hay dos como niveles de virtudes. Están las virtudes cardenales, que son las virtudes éticas que uno puede tener incluso sin la gracia sobrenatural. Por lo tanto, también los paganos como Virgilio pudieron tener estas virtudes cardenales, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes cardenales? ¿No? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Son como virtudes, llamémoslas así, naturales, ¿no? Para distinguirlas de las sobrenaturales, que son las virtudes del cristiano, que son virtudes teologales, ¿no?
Y entonces, según Dante, estas virtudes cardenales pudo tenerlas Virgilio, y entonces, en el fondo está diciendo que toda la alegría tú la podrías tener subiendo este monte, que en el fondo representa un poco la felicidad terrenal, ¿no? Pero claro, lo que es extraño es que Virgilio pudiera haber pensado eso como pagano, que toda la alegría está ahí, pero ya ahora que está en el más allá, debería saber que, que existe también una virtud superior, y aquí aparenta no saberlo, probablemente con una reserva mental o algo así, ¿no? Pero digamos, menciono esto porque es un problema bastante importante para Dante. ¿Cuál es efectivamente qué cosa el pagano sin la iluminación sobrenatural puede alcanzar, ¿no? Un poco el drama que encarna el personaje de Virgilio, que finalmente Virgilio, aún siendo tan sabio, siendo su modelo, siendo incluso profeta, porque evidentemente para Dante es fundamental que Virgilio fue profeta. ¿Por qué fue profeta Virgilio? Eso todos lo recuerdan porque lo dijimos abundantemente. ¿Por qué fue profeta desde el punto de vista cristiano? ¿Mm? En ese poema, recuerdo que vimos que anunciaba la venida de un Salvador. Claro, anuncia la venida de un Salvador, que es un niño que nace de una virgen, o sea, relacionado con una virgen. O sea, en ese poema se menciona el niño que es como una especie de Mesías, y entonces, claro, eso hacía de Virgilio, no solo para Dante, para toda la media, hacía de Virgilio un profeta inconsciente, sin tener él conciencia, pero había sido profeta. Aún con todas estas credenciales, Virgilio no va al cielo para Dante, como lo dirá después, se queda en el limbo, en esta especie de como reino, ¿cómo decirlo? Una especie de zona extraterritorial dentro del infierno. O sea, el limbo es parte del infierno, está geográficamente en el infierno, pero ahí la gente no es castigada. O sea, no reciben castigos, al contrario, reciben cierto, como diríamos nosotros, están como una especie de resort de vacaciones donde todo es bonito, ¿no? pero, pero no pueden ir al cielo. Entonces, en el fondo no reciben castigo, pero tampoco pueden ir al cielo, ¿no? ¿Mm? Eso es porque no era cristiano en el fondo, o sea, porque Virgilio no era cristiano, no tiene nada que ver. Claro, en el fondo porque no recibieron el bautismo. Aun cuando después sí hay gente que recibiendo el bautismo va al cielo, o sea, no, sin recibir el bautismo en Dante igual va al cielo. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que para Dante Virgilio es un personaje muy simbólico. Entonces también tiene que mantener como el símbolo de que sin la gracia, sin los sacramentos, no se puede ir al cielo. Aunque no sea una regla tan estricta, porque algunos sí van al cielo. Una pregunta muy nada que ver, pero ¿por qué hay tantas personas que defienden que Dante estaba enamorado de Virgilio? Y que está como... Enamorado, porque lo dicen. O sea, claramente le hace una declaración aquí. ¿Pero como románticamente enamorado? Ah, no. No. Enamorado en el sentido que era como su autor favorito, claro, como su maestro, su autor, su guía, claro. No, yo no he escuchado a nadie que diga que estuviera enamorado. Es que hay unos papers que hablan de eso, pero... ¿En serio? Ah, mira que cuánto me lo estudio. contaron mis amigas de años anteriores que han dado el curso y que les aparecieron, que hay críticos que defienden que como un amor romántico. Claro, es bastante absurdo porque enamorarse además de alguien que está muerto hace 2000 años, así como raro. No, yo creo que no tiene nada. No tiene ninguna base, no hay ninguna base ni en la verosimilitud, porque yo no he escuchado a nadie que se enamore de un muerto, así, ¿no? Nunca en mi vida he escuchado una cosa así. Es inverosímil de por sí, pero además para hacer una afirmación deberías tener alguna base en algo y no veo base. Claramente todo lo que dice tiene que ver con una admiración de Virgilio como autor, como profeta, tiene una gran admiración, claro. Y ahora lo dice efectivamente, ¿no?
en vez de contestarle, porque Virgilio le hace una pregunta, ¿por qué no subes al monte que es principio y razón de toda alegría? Y él, en vez de contestarte, parte con esta declaración, ¿no? De que eres tú ese Virgilio y esa fuente que expandes de elocuencia, de hablar, tan ancho río, literalmente. Respondí yo con vergonzosa frente, o sea, evidentemente hay un sentimiento como de querer casi venerarlo, hay casi una veneración, como uno podría tener por un gran profeta, un gran... oh, de los otros poetas, honra y lumbrera, válgame el largo estudio y el gran amor que me ha hecho buscar tu volumen. Tú eres mi maestro y mi autor. Tú eres solo aquel del que yo saqué, del que yo tomé, el bello estilo que me ha hecho honor, ¿no? Bueno, y evidentemente hay una admiración que es literaria, pero va más allá de lo literario, ¿no? Entendido en el sentido como usual para nosotros. No es solamente aquel del que tomó un estilo en el sentido de que haya aprendido a escribir, sino que de qué cosa es maestro, por qué lo exalta tanto. No solo del saber escribir, también está eso, evidentemente, pero no es solo eso. Porque tal vez es una figura patriótica. Sí, ese es un elemento, claro, el elemento político es importante, a pesar de que aquí no está explícito, pero el hecho de que haya mencionado a Augusto, etcétera, claro, él es un guía también filosófico, y digamos, y parte esencial de esta filosofía es la parte política, ¿no? La doctrina política. Al fin y al cabo, Virgilio es el poeta del imperio, es el poeta que exalta César y Augusto, etc. César un poquito menos, pero Augusto y su descendencia, y entonces es el que le da una justificación teológica al imperio, que entonces para Dante es fundamental. Pero más aún que esto también está la filosofía en general, es un sabio, ¿no? En general. Entonces el poeta para él es importante porque es un sabio, es una lumbrera, una luz, ¿no? Esto también lo retomará, hay un personaje en el Purgatorio que retoma todo este tema, que es el poeta, otro poeta latino, Estacio, que vivió una generación posterior a Virgilio y también lo admira mucho. El culto de Virgilio no es que lo haya inventado Dante, ¿no? O sea, ya los poetas latinos de algún modo le tributan un culto a Virgilio. Estacio, por ejemplo, un poeta del siglo I, como casi 100 años posterior a Virgilio, termina su poema diciendo, se dirige al poema, ese poema, ojalá que tú vivas largamente y tengas fama y gloria, pero no como la de la Eneida, no te acerques a la Eneida, porque eso es demasiado arriba, es demasiado casi inimitable, ¿no? Entonces, bueno, y Estacio, que es muy interesante para entender la figura de Virgilio, Estacio está en el Purgatorio. ¿Por qué está en el Purgatorio? Porque él se convirtió al cristianismo, según Dante, esto lo inventó Dante, pero según la versión que da Dante, se habría convertido al cristianismo después de leer la cuarta égloga. O sea, después de leer la égloga del Mesías y eso, y bueno, en Roma ya estaban los cristianos, porque era la época de los primeros cristianos, pero lo que a él le hizo como clic, que tenía que ir donde los cristianos, fue leer a Virgilio. Virgilio lo convirtió al cristianismo. Entonces se da esa paradoja de que Virgilio quedó en el limbo, pero alguien que lo leyó, claro, entonces el luz en un sentido filosófico y teológico, o sea, indica el camino de la salvación. Entonces, por eso es tan importante Virgilio. Y al mismo tiempo simboliza al paganismo que como tal no puede dar la salvación. Que se va rápido el tiempo. Vamos a ver si logramos terminar el canto. Bueno, y entonces le pide ayuda, ¿no? Para tener salvación de estas bestias, o sea, de los pecados. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, famoso sabio, ¿no?
che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar d'esto loco selvaggio. Che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E ha natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno la onde invidia prima di partilla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per luogo eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida. E vedrai color che son contenti nel foco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti, alle qua poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, perch'io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui cui ivi elegge. E io a lui: poeta, io ti richeggio, per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò ch'io fuga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, si chioveggia la porta di San Pietro, e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse, e io li tenni retro. Entonces aquí Virgilio, bueno, primero le anuncia que tiene que tener otro viaje. O sea, la solución no es en realidad, aquí es claro que la solución no es volver a subir esa colina que él estaba subiendo, sino que tiene que tener otro viaje. Pero antes de explicarle cuál es el otro viaje, vuelve a dedicarle bastante versos a la figura de la loba, ¿no? Que es muy importante, y después a la figura del veltro, que será el que le dará muerte a la loba, ¿no? Y le dedica muchos versos, ¿no? Le dice: esta bestia por la cual tú gritas no deja a nadie pasar por su vía, por su camino, sino que tanto lo impide que lo mata. Y tiene naturaleza tan malvada y rea, tan malvada y criminal, que jamás llena su codicia, su deseo codicioso, y después de la comida tiene más hambre que antes. Muchos son los animales con los cuales se casa o se une, y más serán todavía, hasta que el veltro sería el lebrel, sería una especie de perro de caza, ¿no? Una especie de perro que se combate con los lobos, que la hará morir con duelo. O sea, el lebrel, no comerá tierra ni... Veltro sería una liga de metales, es como una... Bueno, simboliza aquí el traductor le pone oro, probablemente significa dinero, metal en el sentido de dinero, o sea, no codiciará tierra ni dinero, sino sabiduría, amor y virtud, y su nacimiento será entre fieltro y fieltro. Después veremos qué significa eso. Será la salvación de aquella humilde Italia por la cual murió la Virgen Camilla, Euríalo, Turno y Niso con heridas. Este la echará por cada villa, por cada ciudad,
hasta que la habrá puesto de vuelta en el infierno, de donde la envidia primero la sacó. Entonces, bueno, se vuelve a insistir sobre la naturaleza malvada de la codicia y de los personajes que, evidentemente, históricos que la codicia representa. Y bueno, evidentemente los animales a los cuales se une esta loba, ¿quiénes son? Más en general. Claro, en este caso no es uno, sino que varios o muchos, pero ¿qué tipo de personajes son? O sea, esta figura de la prostitución, ¿no? Aquí se refiere a a qué tipo de gente, a qué clase de gente, digamos. A los cuerpos blancos. ¿Cómo? A los cuerpos negros. No, yo diría que no es tan específico. O sea, si tú quieres también a los huérfanos, pero no es tan específico, pero es el tipo de gente. O sea, claro, los poderosos, los intrigantes, pero sobre todo en el ámbito eclesiástico. Pero no se podría excluir que también están, claro, incluidos también muchos personajes políticos, digamos. Pero son personajes poderosos dentro del poder político y de la iglesia también. Pero lo más característico y también lo más misterioso, digamos, de esta figuración alegórica es este personaje del Lebrel, porque no hay manera de saber quién exactamente tuviera en mente Dante. Entonces ha sido un punto donde los comentaristas se han lanzado en las interpretaciones. Si miran los comentarios verán que están las identificaciones más diversas. Pero en el fondo, ¿cuál es el símbolo? Este perro, ¿qué características tiene? Bueno, primero que todo, combatir a la loba, ¿no? Y por lo tanto, para poder combatir a la loba, ¿qué características tiene que tener? Pues, ¿Eh? Claro, tiene que tener fuerza, tiene que tener fuerza. Por eso, digamos, muchos intérpretes piensan que puede ser un emperador o al menos un representante del emperador, lo cual haría pensar en el famoso Can Grande. Con prácticamente casi seguridad, esto él lo escribió antes de la llegada de Enrique VII, del emperador Enrique VII. Entonces es una profecía que él escribió antes de la catástrofe de Enrique VII, que es de 1313. Pues muy probablemente el infierno lo compuso entre 1307 y 1311, por ahí. Y Enrique VII recién llegó en 1312-13. Entonces es un emperador, todavía no sabe. O sea, en otras palabras, esta es una profecía, entre comillas, verdadera, o sea, no literaria, pero no profecía en el sentido estricto de la palabra, sino que más bien un deseo de él expresado en forma de profecía, porque como profecía, estrictamente hablando, no se cumplió, ¿no? En ese sentido no es verdadera porque no se cumplió, ¿no? Pero indica su deseo y su idea política de que va a venir en el fondo un restaurador del orden que será capaz de reducir la codicia y por lo tanto de reducir el poder eclesiástico que digamos que usurpa el poder del emperador, ¿no? Dicho en otros términos, representa un ideal, como podríamos decir en un sentido amplio, un ideal de Dante que es un poco milenarista. No sé si mencionamos ya esta palabra o no. Esta es una palabra que hay que saber porque el milenarismo es una corriente de pensamiento importante en toda la Edad Media y yo diría, en toda la historia de Occidente hasta casi toda la época moderna. Y viene de otro pasaje fundamental del Apocalipsis, milenarismo. Milenarismo de milenio, 1000 años. Viene de una página del Apocalipsis en el capítulo 20.
donde se dice que antes de la batalla final, porque en el Apocalipsis hay una batalla final, al final del capítulo 20, donde finalmente Guillén derrota a todos los malos, ¿no? Pero antes de esa batalla final hay como una especie de ataque, último ataque del enemigo, del diablo, del dragón y de las fuerzas del mal. Y en un momento dado hay un episodio muy misterioso donde aparece un ángel encadenando al dragón y lo encadena durante 1000 años. O sea, hay una especie, antes que el mal sea derrotado totalmente, hay un periodo en que el mal es encadenado. Y encadenado durante 1000 años. Entonces hay un reino de 1000 años donde se dice que Cristo reina, pero es antes de la batalla final. Entonces muchos han pensado que eso debe referirse a un tiempo intrahistórico, no al final de la historia cuando ya Cristo viene y ya termina la historia, sino que durante la historia el dragón es encadenado 1000 años. Entonces, en el fondo es una idea de una época de justicia, salvación, etc. Una edad del oro en otros términos, ¿no? Pero terrenal, no celestial. Entonces, digamos, tradicionalmente ha sido una página, el Apocalipsis capítulo 20, ha dividido en dos grandes escuelas de pensamiento los intérpretes cristianos, porque muchos han dicho no, digamos, en realidad no va a haber una salvación como una edad del oro en esta tierra, sino que este milenio hay que darle una interpretación alegórica. O sea, este milenio es un reino de Cristo, pero no un reino terrenal. Es un reino intrahistórico, pero no un reino temporal. ¿Cómo se soluciona eso? Leyéndolo en un plano espiritual, y básicamente en la interpretación de Agustín. Él dice, este ángel que amarra el dragón por 1000 años representa el tiempo de la iglesia, o sea, la venida de Cristo y el inicio de la iglesia y la misión de la iglesia durante la historia. Su misión es favorecer el bien y encadenar el mal mediante, evidentemente, los sacramentos y todo lo que la iglesia significa, que son realidades intrahistóricas, que son los sacramentos, digamos, la vida de la iglesia se realiza en la historia, pero no se realiza con una victoria política. No es un reino en el sentido terrenal, ¿no? Sí, es intrahistórico, pero no terrenal. Y la otra gran escuela dice, no, tiene que haber, dijo tradicionalmente, no, tiene que haber efectivamente un reino de salvación terrenal, donde efectivamente se note que los cristianos o que los buenos reinan también en la realidad política, ¿no? Entonces una visión como política de una época anterior al fin de la historia donde triunfará el bien. Bueno, esto puede tener muchos matices, pero digamos que en grandes líneas, pasajes como estos muestran que Dante se anota más bien a esta segunda, digamos, a esta segunda opción, no a la opción agustiniana, diríamos, que es la que después será la más, digamos, autorizada en la iglesia, que la iglesia católica finalmente adopta, enseña la postura agustiniana, ¿no? Pero la otra postura no fue poco seguida, o sea, tuvo muchos seguidores en la historia, desde el comienzo del cristianismo hasta tiempos muy modernos. Uno de los más conocidos teólogos chilenos del siglo XIX escribió un tomo así para defender el milenarismo. Después en la primera página le puso que si eso era contrario a la iglesia, él lo retractaba todo, pero escribió un tomo como de... Sí, nosotros tenemos pruebas. Ah, sí, ¿verdad? Son las 21, ya salimos de la hora. Pero prácticamente casi terminamos, nos faltó poco para terminar el tema. Casi.